¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan de nueva cuenta en este viaje que promete, que luce, que va a ser toda una aventura y toda una experiencia. Gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Hoy, como siempre, nos acompañan Ana. Buen día. Yo pensé que ibas a decir buen día, buena vez que siempre dices buen día, buena tarde, buena noche. Yo pensé que era el saludo como muy rápido. Ya, hola. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre en este viaje. Pues Paco, que siempre nos pone temas así como para hacernos pensar y reflexionar. Seguramente ustedes también van a disfrutar mucho esta travesía. Hola, Henry. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Paco, Ana. Qué gusto compartir con ustedes nuevamente este viaje. Gracias, tripulación, y pues muchísimas gracias también por vernos y escucharnos a la hora que sea. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. La verdad, buenas madrugadas, dice. Buenas madrugadas, pues la verdad muy contento de iniciar el día de hoy. Qué bueno, qué bueno. El día de hoy vamos a platicar sobre trabajos. ¿Qué trabajo es tener trabajo? Sobre los trabajos en general, yo creo que hay muchísimas cosas que podemos rescatar ahí, anécdotas de compañeros, líderes, experiencias se pone bueno. Buenas, experiencias no tan buenas, pero en general, pues experiencias al fin y al cabo, ¿no? Y quisiera que comenzáramos y nos contaran cuál fue su primer trabajo, su primer empleo. ¿Cuántos años tenían? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron para ser para ganarse la población vida económicamente activa allá en nuestro país? Ana. Extraoficialmente, fíjate que fui vendedora desde que estaba yo en primaria, en secundaria, aún cuando, pues yo creo que estaba prohibido como en todas las escuelas, pero mi mamá, no sé si se acuerdan mucho del término en ese entonces, ¿no? De la fayuca, ¿no? Entonces, habían personas que iban y traían fayuca y los lapiceros bonitos, que ahora los encuentras muy sencillos, que el kitty y todo esto, pues era como muy la novedad, ¿no? Entonces, mi mamá lo compraba con una buena amiga que viajaba. Me lo daba a mí, yo tenía una cajita y llevaba yo a la escuela, ¿no? Entonces, si el lapicito costaba en ese entonces, no sé, 50 centavos, yo ya le subía los centavos. Y creo que fue como mi primer trabajo no formal y lo hice por mucho tiempo. Y después ya digamos que la primera vez que trabajé oficialmente, que creo que sigue siendo también un poco informal, entrando a la universidad, le dije a mi mamá, yo ya quiero trabajar. Mis amigos, pues ya veo que uno de McDonald's, uno de Pizza Hut, porque estaban llegando las franquicias. Y me dijo mi mamá, no, ¿quieres trabajar? Pues sí, vamos a poner un negocio. Y entonces mi mamá, que toda la vida, más bien que nunca trabajó en una oficina como tal, sino siempre hizo sus manualidades y todo, súper trabajadora, tenía sus ahorros, ¿no? Y dijo, vamos a hacer una papelería. O sea, de la nada, ¿no? Y recuerdo perfectamente, mi mamá tenía ahorrado 5,000 pesos de ese entonces, cuando todavía no nos habían quitado los ceros. Y fuimos a una papelería de acá, Tony, y fuimos, tenemos 5,000 pesos, ¿para qué nos alcanza? Así fue, o sea, fue 5,000 pesos, un pequeño localito que tenía una hermana de mi mamá, muy cerca de la casa. 5,000 pesos, compramos estantes, pusimos pues los primeros lápices, etcétera. Y prácticamente mi carrera, yo iba a la escuela en la mañana. Saliendo de la escuela llegaba, comía. Mi mamá obviamente se había quedado atendiendo la papelería desde las 6 de la mañana y yo la relevaba. Y ya toda la tarde hasta la noche yo era la que atendía la papelería. Fue un trabajo hermoso. Primero no tenía yo salario fijo como tal, o sea, no había como que me pagaran de manera inmediata. Pero sabíamos que cuando ya nos íbamos de vacaciones o cuando algo pasaba, mi mamá me decía, toma, aquí está tanto. Es tu ganancia de estos meses en la papelería, ¿no? Y empezó como una papelería, se fue ampliando a métele el refrigerador, métele las botanas, métele la mercería, métele los regalos. Entonces mi mamá y yo empezamos a administrar el pequeño negocio, que yo creo que era un poquitito más grande que el lugar en el que estamos, no era tan grande. Colgábamos hasta cosas del techo porque ya no había como, pues dónde más ofrecer. No había de qué más ofrecer, o sea, y empezamos a hacer una clientela muy padre. Ahí aprendí mucho de servicio al cliente porque mi madre es una persona que aun cuando no haya tenido la enseñanza formal, tiene un trato al cliente. Si hoy llegaban, teníamos una escuela cerca y llegaban y decían, es que a mi hijo le pidieron plumas de estas como de pollo, de lo que sea, para un trabajo. ¿Cuántas? 5, 6, 10. No las tengo, pero a tal hora regrese usted y se las tengo. Y avísele a todos los de su salón
que aquí las vamos a tener. Y sí, cierto, mi mamá y yo salíamos en el carro, íbamos a donde quiera que encontrábamos lo que nos hubieran, no, lo que nos hubieran pedido. A veces eran hasta rocas, o sea, por lo que les pedían a los niños. Y entonces en lugar de traer para el niño que había pedido, traíamos para todos los compañeritos y ahí los teníamos en la tarde, ¿no? Entonces ese fue por lo menos como el primer trabajo formal, si es una forma de decir. Y además ahí aprendí a administrar, a tratar al cliente, a ser responsable, a ganarme mi dinerito, obviamente. Oh, qué padre, qué padre. Y Henry, tu experiencia de tu primer trabajo, tu primer empleo. Mira, ahora que escucho a Ana también llega a mi mente muchos momentos, ¿no? Y no voy a hablar de mi primer trabajo formal, que yo agradezco haberlo tenido, por todo lo que me dio como escuela. En otro momento, o más adelante lo haré, que fue McDonald's. La verdad que yo agradezco mucho cuando inició McDonald's. Pero me remonto un poco más a lo que después de escuchar a Ana. Y en esos trabajos informales que sí te tocan por primera vez, pues fíjate, el mío está asociado con una experiencia media caótica de mi primer trabajo con las drogas. Algo así. Nos dejó así como... sí, okay. Resulta que... Censurado. Censurado. Dealer que les dicen ahora. Y en ese momento supe que ahí estaba mi camino. No, empecé a preparar drogas sintéticas. No. Dios santo. Resulta que mi primer día de trabajo en una tienda de pinturas. En un cómics en Méndez. La Bajada de Méndez. Bueno, para los que nos conocen, Tabasco, Villahermosa, aquí en la ciudad. Y fue muy complicado para mí porque no sé si lo hicieron por maldad, pero el primer trabajo que me dieron fue llenar botellitas de thinner. Entonces fue así como lo primero, me estrené lavando la banqueta y luego me dijeron tienes que llenar botellitas de thinner. Y fui a llenar botellitas de thinner para no volver nunca. Por supuesto, llegué a mi casa con un dolor de cabeza impresionante y dije yo, no, esto no es lo mío. Y lo recuerdo como mi primer trabajo porque realmente ahí entendí la importancia que es realmente estar en el entorno y entender de qué se trata. A partir de ahí siempre pregunté ¿a qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Ese fue un trabajo que me marcó mucho, pero fíjate que uno de los que yo agradezco mucho a mi familia, en un taller de herrería muy grande, de familiar, pues en verano me mandaban, ¿no? Y yo agradezco mucho porque de pronto pues llegaba, ¿no? El hijo de los dueños, pero llegaba yo a ceguetear, así se le llama, con cegueta en esa época, hace no mucho, a ceguetear, ¿no? Cuadrados y a ceguetear, y era algo tan cansado que de pronto, por decir el hijo de los dueños llegaba, no, yo tenía que hacer los mandados, ¿no? Y de tener que ir a comprar las empanadas. Pero recuerdo el primer día que yo llegué así y vi la sonrisa de todos. Ya llegó el novato. Ya viene. Lo que sí agradezco es que jamás me faltó el respeto, ¿no? En todos los sentidos, porque un ambiente así es pesado. Después de 6, 7, 8 trabajadores, no recuerdo, pero eran muchos. Siempre con mucho respeto, pero el trabajo sí pesadísimo. Yo tenía que rogarle a mi mamá, ya no quiero ir a trabajar, ¿no? Pero eso me ayudó bastante también a entender el compromiso y la responsabilidad de lo que es el trabajo, porque nunca lo hicieron con otra intención que no fuera la disciplina, ¿no? Laboral. Entonces se me llega a la mente todo eso. También me llega a mis primeros momentos que tienen que ver con mi actual momento. Fíjate, los primeros momentos como emprendedor. Una de las cosas que a mi familia siempre le ha llamado la atención es que cuando yo iba a comprar las tortillas y compraba las revistas, compraba yo por lo regular 2 revistas. Condorito. Censurado, ¿no? Condorito. Condorito. El gigante de Condorito, y compraba la revista del Consumidor. Me encantaba la revista del Consumidor. Qué raro. Y me gustaba mucho, había una sección que me gustaba bastante que era tecnología doméstica. Y ahí veían fórmulas para hacer cosas. Y yo lo veía como un gran negocio. Mi mamá tenía un salón de belleza. Entonces yo ahí vi una fórmula que decía hacer un shampoo. Y créanme que un shampoo no es tan complicado como uno cree. Y yo lo vi, tenía yo 11, 12 años. Vi cómo hacer un shampoo. Hice un shampoo, diseñé la etiqueta, no había impresoras, no había computadoras, lo hice a mano. Preparé mi botella, le puse su etiqueta y le dije, vamos a vender esto en el salón de belleza. Obviamente lo vio mi mamá con mucha ternura y me dijo, sí, hijito, pero no es el momento. Pero ese es el momento. Ahora ya lo hiciste realidad. Los que no saben, para quienes no saben, Henry tiene una marca
de productos precisamente con los que soñó siendo niños. Helen, ahí búsquenlo. No fue el momento, pero ¿qué tal 38 años después? Entonces sí tiene que ver muchísimo esto. Yo la verdad que agradezco el tema, porque no nada más lo que uno dice, sino también cómo conoces a alguien a través de lo que platica, ¿no? Y ahora te queremos escuchar. No es cierto, no te queremos escuchar, no es cierto. Dale, Paco. Pues igual que ustedes, la primera experiencia no formal. Su trabajo formal fue en la robadera de limosna. ¿Se acuerdan ustedes? No, la de carritos. Tenía una pequeña mafia de niños. Sí. La de carritos, sí, yo sí fui medio vándalo, ¿no? Sí, la primera experiencia fue, ahí si no se la saben toda la anécdota, busquen el otro los episodio. capítulos. Fue el podcast 1, ¿no? Creo que fue en el 1. Andábamos en malos pasos siendo niños. Mi primo, otro amiguito que se llama Miguelito, y quién sabe dónde estará Miguelito. Y entonces fue que ideamos todo un plan para sustraer, ¿no? un automóvil de esos chiquitos, así como de los Hot Wheels, ¿no? En un mercado sobre ruedas, ¿no? Entonces nos cachan y entonces se apiadan de nosotros y nos ofrecen trabajo, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar mi primo y yo. Vendíamos en un mercado sobre rueda que se ponía entre la central camionera y la primaria donde estudiaba. Pues teníamos que recorrer esas cuadras, era como 4 o 5 cuadras. Todas esas calles se ponían con el mercado sobre ruedas, súper lleno todo eso. Y entonces ahí nosotros en uno de esos puestos vendíamos chanclas de estas gruesas, de esas como Duramil, de esas cosas así. Todas esas chanclas las metían así en unas cajas de madera, en unos contenedores de madera gigantes. Y obviamente no las metían ordenadas. El trabajo era irlas sacando e irlas ordenando. Número 7 con número 7, número 8 con número 8, tal modelo con tal modelo. Fue lo primero que hice. Mi mamá no sabía que yo trabajaba, porque mi mamá trabajaba y entonces pues ese tiempo era que salía de la escuela y pues yo me iba a casa de mis abuelitos y todo. Entonces todo eso no lo sabía mi mamá hasta que llegué un día con una playera que yo me había comprado. Mi hermano y mi mamá y todo el mundo decían que parecía más blusa que playera. Porque pues estaba... Era de la en esa... No, calla. Era así una cosa... Me acuerdo que tenía unos vivos en color rosado, pero era fluorescente, así pues era muy bien discreta, era como de los 90s el asunto, ¿no? Entonces esa era como que la moda. Ese fue mi primer trabajo no formal, ¿no? Lo disfruté muchísimo cuando me compré la playera. Lo sentí, todavía recuerdo la emoción, ahorita que lo platico, la emoción de decir, esto me lo compré yo. Después de no sé cuántas semanas de estar ahí acomodando sandalias, yo me lo compré. La siguiente, ya una experiencia formal de trabajo, di clases. Mi primer trabajo, ya después de la universidad, fue en la docencia. Por eso valoro mucho, yo creo, el trabajo de la docencia. Además, es algo que me ha cautivado el corazón. Yo estuve como un año desempleado, porque no encontraba y mandaba CVs y nada. Ahí estamos a hablar y no pasaba nada. Y un amigo me llega un día y me dice, oye, allá en la escuela, una preparatoria, el IECAS se llamaba ahí en ese tiempo en Comalcalco. Yo creo que ya ni existe. El bajo mundo le decía que era como que el Arca de Noé, la escuela del Arca de Noé, porque era la salvación de todos los animales. Dios, así decían, Dios, así le decían. Pero fue la institución que me dio el chance. Era maestro de lectura y redacción, pues era algo que muy a mi perfil. Y me dijeron, y hay otra de dibujo técnico, miss. Y que órale. Y viene como empaquetadita, el que agarra lectura y redacción da dibujo técnico. Y yo dije, como, ¿qué onda? Y pues, yo no sabía nada de usar escuadras, ni mucho menos, ¿no? Pero recuerdo desde ahí que eso me alentaba, porque lectura y redacción la doy con los ojos cerrados, ¿no? Le voy a enseñar a acentuar, me acuerdo que eran reglas gramaticales y todo el rollo. Pero dibujo técnico y manejo de escuadras y nada. Pues todas las noches me iba yo a casa de un amigo que era ingeniero, Elías, saludos Elías.
Y el tema que iba yo a dar al día siguiente, Te ayudaba él a me lo preparar. platicaba y me enseñaba a usar las escuadras. Claro que al día siguiente llegaba yo todo hacia las escuadras. He hecho un Ya máster. ahí está el ejercicio que tienen que hacer ahorita, ¿no? Y bueno, fue fabuloso ese tiempo ahí en la escuela. Ya desde ahí empecé luego con otras escuelas, ya acá eso fue en Comalcalco, ya luego vine acá a Villahermosa, pero fue espectacular. Qué padre, eso ¿no? de recordar el primer trabajo. Y dentro de los trabajos que han tenido, seguramente que han conocido a muchas personas y muchos lugares. Porque luego los trabajos tienen esas ventajas. ¿Qué lugares han podido conocer que les hayan marcado, que le hayan relacionado un lugar, que lo relacionen netamente con cuestiones laborales y que les resulte satisfactorios al día de hoy? Te toca a ti. Bueno, primero. fíjate que es curioso. Yo no voy a hablar de una ciudad, de ciudades, voy a hablar de una ciudad. Tuve la oportunidad por necesidad, creo que esta es parte siempre importante, vender libros casa por casa. Editorial Albatros. Estaba en Madero, arriba de un restaurante turístico que se llamaba El Chejé. Muy turístico. Bueno, entonces, fíjate que esa fue una gran experiencia porque en aquel entonces, pues dependíamos de las enciclopedias, ¿no? No había internet, entonces pues era muy común que tocaran la puerta y pues se ofrecieran todas estas colecciones, ¿no? Ya sea para cocina, para secundaria, bueno, ya sabes, la británica era la Supermaster, ¿no? Sí. Entonces, a mí me tocó viajar, pero no fuera de la ciudad. Ahí me tocó viajar calle por calle, todas las colonias de Villahermosa. Entonces, yo recuerdo, y a lo que dices, que te recuerde, hay muchos momentos que yo voy en una colonia de aquí, Villahermosa, que se llama Tasta, y vuelto a ver así a la derecha, y de pronto hay casas que todavía tengo marcadas. Claro. Entonces, ahí vendí. No, donde me ofrecieron un vaso con agua. Donde no me compraron, ¿no? Pero me dijeron, justo un vaso con agua. Porque pues había calor, ya saben, en Villahermosa, Tabasco. Y aprendí tanto visitando, conociendo, caminando y valorando lo que es el canvaseo, la venta, que para mí fue una gran oportunidad. Y no lo cambiaría, créeme, por la oportunidad que he tenido de viajar a otros lugares, por otro nivel en ese sentido. Y ahí también fue mi primer acercamiento con la capacitación, porque yo quería optimizar ciertas cosas y a mí me compraba mucho porque a mí me encantan los libros, me apasionan, y a veces crees que a la gente les va a apasionar de la misma manera. Entonces yo les decía, aquí está todo, ¿no? Y empecé a vender y empecé a notar mucho qué tenía que decir. Yo observaba a la gente lo que les gustaba y lo que no les gustaba. Y me di cuenta que incluso te trataban distinto en el centro que en Atasta, ¿no? Y todo eso lo anotaba. Y decía, espérate, no es posible que en Atasta, el tipo de mercado, ahora la digo mercado, en ese momento la gente pone atención en esto, en el centro no. Y empezaba y estando en la misma ciudad. Y estando en la misma ciudad, y de pronto decía, ¿por qué en Tamulté no preguntan? ¿Por qué en Atasta preguntan tanto? ¿Por qué en el centro le dan tanta importancia al costo? Pero en Tamulté no, sino a los meses. Entonces yo empecé a hacer todas esas anotaciones. O sea, ya estaba haciendo su estudio de mercado. Y decía, pero ¿por qué? Estaba targeteando desde... Mi director, no me acuerdo, ya he hecho la memoria, Editorial Albatros, que lo recuerdo con mucho cariño. Arriba del Cheje. Yo estaba muy arriba del Cheje. Yo estaba bien chavo, o sea, bien chavo, que tendría yo 20, 21 años. Y me llamó y me dijo, yo quiero que aparte trabajes con nosotros de otra manera. ¿Cómo? Nos reuníamos bien temprano. 8 de la mañana estábamos tomándonos el café en una mesa, viendo el material que íbamos a llevar en nuestras mochilas. Y ahí te daban nuevo material, tenías duda, preguntabas. Era como un momento muy padre, cada quien lo suyo, y de ahí cada quien se iba, ¿no? Y en eso me dijo, yo quiero que me prepares a los demás vendedores, porque tengo vendedores que tienen mucho tiempo y no están teniendo los resultados que tú tienes, y tú tienes meses. Y ahí fue mi primera capacitación. Entonces, la primera hora, antes de salir, me tocaba a mí decirles, de pronto veía yo a alguien y le decía, no, a ti te corresponde irte a esta zona de Atasta, por favor, vete por la Plaza de Toros. La gente es muchísimo más tranquila, es esto.
y les empezaba a enseñar a usar el material. Y les decía, esta enciclopedia, si ustedes no mencionan esto, no la van a vender nunca. Y eso me ayudó bastante. La verdad me ayudó bastante. Y un momento que me decía ya nuestro jefe, ya no salgas, quédate aquí. Y yo decía, pues genial, ¿no? Pero pues si no salgo, no gano. Porque esa es la intención. Claro. Resulta que ahí va el secreto del piano. Ya no es... Cuando uno vendía esas enciclopedias, el primer pago, el enganche, pues era del vendedor, era tuyo. Sí. Entonces obviamente ahí te permitía ser flexible o no. Entonces yo decía, no es posible, yo vendo 3 obras en un día, mis 3 enganches, ¿qué hago sin eso? Y la verdad que el director, recuerdo que me ayudó bastante, porque me dijo, vamos a hacer un cálculo aproximado de cuánto tú ingresabas, ¿no? Por tus propias ventas, y eso me lo empezó a dar. Y me dio la confianza como para querer un poco más. Y así es, fue muy desgastante, pero ya no me dejaban salir y yo no quería estar tan encerrado. Y yo quería seguir caminando. Y así fue que comencé en esta ruta por la ciudad. Por eso te digo, ¿qué trabajo te ha gustado? Porque has viajado, has conocido lugares. Conociste Villahermosa. Oye, yo creo que hasta mejor que un taxista, porque yo sí me lo... Oye, pero patita, ¿eh? Fíjate qué interesante esto, antes de irnos ahorita a la pausa. De cómo una cosa te va llevando a la otra, claro. ¿No? Cuando hay algo que te gusta, que te apasiona, lo disfrutas tanto que luego te vuelves experto en eso y puedes enseñar a otras personas. Como el caso de Henry, seguramente por ahí también tendrás alguna anécdota al respecto de esto. Ana, vamos a platicarlo un poquito más adelante, después de la pausa, antes de que Pedro me vaya a regañar aquí, que ya nos pasamos del tiempo. En un momentito regresamos. Vayan por un café, hacemos una parada técnica, una escala técnica y continuamos. Llenamos las tazas. Regresamos después de la parada técnica que hicimos, recargamos café, los que tuvieron que ir al baño fueron al baño y seguimos en esta plática acerca de los trabajos. Es una plática mucho más de anécdotas y de historias como las que ya han estado escuchando en el primer bloque. Y bueno, Ana, cuéntanos, ¿a dónde te ha llevado el trabajo? ¿Qué ciudades que has conocido? ¿Cuál ha sido alguna de las experiencias que han tenido a través de un trabajo? Fíjate que cuando hiciste la pregunta, lo primero que pensé fue en Jalisco, ¿no? Que ha sido una de las oportunidades que he tenido de moverme por parte de la universidad. Y además fue un lugar que me fascinó y a mis hijos y todo. Pero después escuché a Henry y me vinieron como más recuerdos, ¿no? Entonces, no voy a escoger Jalisco. Cuando estuve recién egresada, después de trabajar primero en un instituto de educación de adultos, luego empecé a trabajar en el diario como reportera y después, saliendo del diario, tuve la oportunidad de trabajar en la fiscalía. Bueno, en ese entonces era la Procuraduría del Estado. Una persona cercana me dijo, oye, pues estoy tomando el área de capacitación, el instituto de capacitación, me gustaría que tú fueras quien me ayudaras a poner toda la estructura, etcétera. Entonces entré realmente con una plaza de secretaria, me acuerdo. Creo que habré tardado 3 meses y me subieron a jefe de departamento y empecé a organizar toda la cuestión de capacitación. En ese entonces, y ayer lo platicaba con mis alumnos, pues estaban todos los gabinetes de los expedientes de policías judiciales, peritos, etcétera, etcétera, ¿no? Y creé la primera base de datos, el Access, con todo el seguimiento de capacitación y empecé a hacer cosas que pues les llamó la atención a quien haya sido, ¿no? Y me remite a que un día siempre me llegaban a mí las invitaciones, viene un curso de los franceses en criminalística, viene un curso de tal parte y yo hacía el proceso de selección de acuerdo a los requisitos junto con mi líder, ¿no? Entonces me llegó uno para formador de formadores. Era del el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica y buscaban ciertas características para formar a una persona que luego formara a otros capacitadores dentro de la institución, ¿no? Entonces, pues lo llevé con mi jefa, con la procuradora, para decirles a quién veían con esa experiencia, etcétera, etcétera. Y me dijeron, vas tú. Ay, no manches, tenía yo 23 años y decían gente con mínimo tantos años de experiencia y yo decía, oiga, pero no, tú vas. Eran 5 semanas de capacitación en Progreso, Yucatán, en un centro vacacional a la orilla del mar. Pues si te preguntan, tú dices que sí sabes.
¿cómo, no? Entonces yo llego, éramos como 15 personas, peritos criminalísticos de años de experiencia, ministerios públicos, policías judiciales que eran jefes de grupo, etcétera, etcétera, y 2 instructores americanos, ¿no? Que nos enseñaron desde diseño de capacitación, evaluación, ¿verdad? A la orilla del mar, padrísimo. ¿Y qué traigo a relucir? Ahorita que decías lugares, creo que lugares, pero la experiencia en general, ¿no? Efectivamente era un lugar frente a la playa, entonces todo el día estábamos en clase, pero terminando la clase 5 de la tarde, la belleza de decir, ya no tengo nada que hacer e irme al mar, ¿no? Que yo además me encanta el mar, o irnos al pueblear ahí a Progreso, o irnos de escapadita el fin de semana a Mérida. En algún momento me escapé también con los compañeros a Cancún. Nos evaluaban, nos hacían como sesiones grabadas y retroalimentación de cómo exponíamos, etcétera, y quedé en segundo lugar. En segundo lugar, o sea, la chamaquita, flaquilla, que nunca había tenido experiencia en capacitación, queda en el segundo lugar, y eso amerita que me lleven con ellos a la siguiente capacitación en Querétaro para capacitar a la otra parte de los participantes, ¿no? Entonces, me remite porque ahorita me acuerdo qué agradable fue esa experiencia. Primero, aprender algo que no sabía y que marcó justamente lo que ahora hago. Esa vez fue la primera vez que me pusieron frente a un grupo de personas, me grabaron, me pusieron en la pantalla y me dijeron, mira, aquí cerraste los ojos, le diste la espalda al público, aquí no preguntaste, o sea, eran 100 reactivos que te iban revisando, ¿no? Y salí con una sensación de, esto es lo que quiero hacer toda mi vida, y aquí sigo, ¿no? Pero además el lugar... No pues sé, progreso, hizo que las cosas son amigos que todavía conservo, a los que todavía les escribo y cuando viajo, porque eran de Chiapas, de Yucatán, de Quintana Roo, de fiscalías o procuradurías, de colegios de policía y tránsito, o sea, eran de diferentes áreas de procuración de justicia. Y luego eso también me permitió ir a Querétaro a capacitar allá. Y también no conocía Querétaro, y Querétaro es una belleza y es otro de los lugares que me encantan, ¿no? Entonces, creo que como bien dice Henry, no es el lugar en sí, sino lo que te toca vivir. Y a partir de ahí, mi camino en la capacitación, en la enseñanza, pues no se ha detenido, ¿no? Entonces lo recuerdo con cariño especial. Y gracias, Henry, porque me hizo recordar. Muy gracias. Yo sé que vas tú, pero yo quiero hacer una pequeña pausa. Mientras andaba en Cancún, yo sudando en Atasta. Ella se escapaba. Progreso, sufrir. Ella se escapaba a Cancún, de Progreso a Cancún, y yo con mi compañero me escapaba al Cheque. O sea, hay cosas. Hay niveles. No, rápido, nada más quiero agregar algo. Yo quiero agradecerte a ti, Ana, porque ahorita que estabas hablando, también me llegó a la mente algo donde tú tienes mucho que ver. Ana nos platica la experiencia de estar ahí, formar parte de algo importante. Tú tienes que ver porque tú me enviaste a un viaje muy similar. Sí. ¿Sabes a cuál me refiero? Sí, me claro. enviaste a Monterrey a la construcción del semestre empresarial y va a ser una experiencia que nunca voy a olvidar porque fue el inicio de algo muy grande que Ana me consideró, y para mí es un honor muy grande. De que el semestre empresarial de la Universidad TecMilenio es un modelo que ha funcionado y va a funcionar y es de mucho éxito, pero haber estado ahí y que muchas propuestas que se hicieron de pronto, no creo que nos escuchen, que se hayan escuchado, que se hayan replicado a nivel nacional, ha sido de mucho orgullo, sobre todo, como bien dices, de llegar de una ciudad pequeña, ya de un campus, entre comillas, es un campus del sureste, siempre exitoso, pero esa es otra historia, y llegar y de pronto poner muestras, ¿no?, de lo que se está haciendo y lo que se puede hacer. No lo voy a olvidar, seguramente como tú tienes en mente ese momento. Yo regresé lleno de éxito, compadre. Ahí está, es una comida que le... una dulcicrema. Porque Ana me tuvo la confianza de meterme al semestre empresarial. Bueno, ahora lo podemos decir, ¿verdad? Desde la primera clase, sin tener nada claro. Porque nadie tenía nada claro. Para el contexto, es parte de una universidad, TecMilenio, donde en algún momento los tres colaboramos en diferentes momentos, en diferentes posiciones, áreas. Pero ahí TecMilenio nos unió. Claro, así es. En ese marco fue lo que nos está contando Henry. Qué padre. Bueno, pues este programa va a patrocinado, tener una segunda parte. Paco, ahora sí, perdón. No, fíjate que comparto ahí ahora con eso. Cuando lancé la pregunta ni siquiera lo visualizaba así. Pensé en otra anécdota.
Pero escuchándolos, fíjate que sí comparto dos cosas. Uno, la parte de haber caminado y recorrido el municipio. A mí me tocó como parte del equipo de comunicación del Ayuntamiento de Centro. Entonces, mi trabajo era cubrir las giras del alcalde. En ese entonces Jesús Salí, y me llevó muchísimo a muchísimos lugares, cosas que no conocía yo del municipio de Centro, ¿no? Lugares donde teníamos que entrar luego en lancha, por ejemplo, ¿no? Allá para Palomillal y entonces me tocó cubrir parte de inundaciones como el staff del ayuntamiento, ir y entregar apoyos acompañando al alcalde, y me permitió conocer un mundo de gente. Un mundo de gente que en sus peores momentos de necesidad eran capaces de que cuando tú llegabas te ofrecían una naranjadita, te ofrecían una limonada, un pozolito, porque pues ahí andamos, ahí en el ayuntamiento teníamos que salir a giras a veces muy en la mañana, muy en la madrugada, o fines de semana, por ejemplo, sábados, domingos había giras para... estaba fácil cuando era aquí en colonias, era aquí en la ciudad, pero cuando nos tocaba en villas, en rancherías, y que era irte todo el día para allá, estaba un poquito más complicado, pero eso me trajo mucho a memoria la posibilidad de lo que te ha dado un trabajo. Y lo otro, precisamente, Monterrey. Hubo una convocatoria para mejores prácticas dentro de lo que tú estabas haciendo a nivel nacional, y entonces propuse algunas cosas que yo estaba haciendo dentro de mi puesto aquí en Villahermosa, en Tec Milenio, y me llega la invitación también, vi a mi directora de preparatoria en ese tiempo, Daisy, y mi directora de campus, Ana, y voy a Monterrey. Pues el IPB era como para la gerencia, la alta gerencia de la universidad. Y pues yo no era alta gerencia de la universidad, ¿no? Y me tocó todavía exponer ahí un tiempo de las mejores prácticas que estábamos realizando en la institución. Y fue una experiencia muy padre por conocer a las personas, por conocer a personas que luego conocía solamente por mensaje o por sesiones, que eran líderes nacionales. Luego de eso, por la oportunidad de poder hablar, de poder contar lo que estábamos haciendo acá en Campus Villahermosa con el trabajo de los docentes, y luego por la experiencia en sí de ver todo el monstruo de Tec Milenio, ¿no? El monstruo en el buen sentido, es decir, toda la infraestructura, todo el equipo de gente estando ahí, y los escuchas y aprendes de ellos. Entonces, para mí ese IPB fue muy emocionante y muy como muy anecdótico y también muy valioso, ¿no? Así que sí compartí esas dos partes del terreno acá en el municipio, pero también salir. Salud. Gracias. Vamos a ir a una pausa. Ya tan rápido, ya, Pedro. Ay, Pedro, nos está robando minutos, yo creo. Nos está agilizando todo. Es que vamos súper rápido en este viaje. Solo para que vayamos pensando después de la pausa. Personas, líderes que te hayan marcado, compañeros que te hayan marcado dentro de uno de tus trabajos, y cómo has aportado tú a las empresas donde has estado. Regresamos súper breve, no se bajen del carro. Ahorita regresamos. Ya estamos de vuelta, se nos ha ido súper rápido este viaje, muy ameno, platicando anécdotas, experiencias de trabajos, de emprendimientos, de cosas que hemos hecho en el pasado y que nos han nutrido. Ahora quisiéramos platicar un poquito de personas, de esas personas que hemos encontrado en nuestro andar, en el trabajo, en los trabajos,
en las organizaciones en donde hemos colaborado, pero antes quisiera mandar ahí algunos saludos a las personas que nos están escuchando, y si tú tienes alguna experiencia también cuéntanoslas ahí. Tú eres nuestro cuarto pasajero, recuerda. Saludamos a Telma Méndez, nuestra fan número 1. Saludos a los conductores, excelente tema, dice también Jimmy Bones, dice mucho éxito a todos. Saludos Jimmy, el maestro, y saludos al maestro Paco también, Jimmy Bones. Un maestro de tecnología, creo que ahorita se fue a Cuba a trabajar también allá, está desarrollando cosas muy padres en fotografía. Y pues bueno, precisamente personas como Jimmy, en mi caso son personas que me han tocado encontrarme en el aspecto laboral, ¿no? Particularmente a mí, si de hablar de una persona que me haya enseñado algo dentro del trabajo, recuerdo a alguien muy particular cuando yo estuve en periodismo, en el diario Presente, quien era mi jefe inmediato ahí, Guillermo Bocanegra Sauret, falleció ya hace algún tiempo. El buen Guillermo era un tipazo, era muy bueno para el periodismo y muy bueno para los negocios también, porque era parte de lo que él veía también la administración comercial, pero era un tipo con mucho sentido humano, ¿no? Yo llegué al diario Presente y llegué novato, no sabía nada. Tenía que cerrar la edición, me acuerdo, a las 6 de la tarde. Era mi sección, tenía que cerrar a las 6 de la tarde. Y la primera semana yo la cerraba a las 10 de la noche. O sea, ¿sabes el retraso que causaba yo a todos los diseñadores, a los de rotativas, a todo el mundo por eso? Y Guillermo me tomó la mano y me decía, a ver, esta es así, vas despacio, vas aquí, necesitamos meterle prisa en esto, tienes que aprender a titular en esto, vas con estos verbos, vas aquí, vas allá, me empezó a enseñar todo el teje y maneje de la edición. Y me marcó mucho la parte humana de él. Igual nos conocimos ya luego en una faceta de amigos y súper bien. Y otras personas, ahí sería como que otras personas que me marcaron, fueron los maestros a los cuales estuve liderando durante algunos años, precisamente en Tech Milenio. Tenía un pool como de entre 80 y 90 maestros en promedio. Y cada uno de ellos con una experiencia de vida, con una historia de vida muy particular, ¿no? Y que me permitieron conocerlos y guiarlos. Al principio algunos no me querían, se quejaron con Ana de que yo era muy... Pero la verdad sí es que... era. Sí era. No es que no fuera. No es que fueran mentirosos esos maestros, ¿no? Pero la verdad es que ellos mismos me ayudaron a ir buscando las formas para que creciéramos. Y yo creo que al final de mis días ahí, en ese puesto, creo que logramos el cometido para los cuales me habían invitado, ¿no? Y creo que ellos súper encantados. Recuerdo que cuando me despedí, les dije que ya no iba a estar ahí, algunos de ellos hasta lloraron. Se siente padre no hacerlos llorar, sino que sentir que te quieran mucho. Esas personas o esas cosas me ha dejado el trabajo. Ana, ¿qué personas, qué anécdotas con personas directamente te ha dejado el trabajo, experiencia laboral? Fíjate que ahorita que regresamos del corte y hablabas, ¿no? De qué rápido se nos está pasando el tiempo en este tema, pues es que me doy cuenta que somos 3 personas apasionadas del trabajo, ¿no? O sea, que aun cuando, bueno, somos personas integrales que tenemos vida fuera del trabajo, hemos aprendido que las relaciones que se forman en el trabajo y los aprendizajes, pues abonan muchísimo a la felicidad, ¿no? Entonces yo creo que por eso ese tema nos da para mucho. Y creo que todos los trabajos que tengo los recuerdo con base en personas que me han marcado. Por eso me siento un poco complicada de decir quiénes. He tenido líderes fabulosos, algunos tal vez no tan fabulosos, pero que me han enseñado mucho. Tal vez lo más reciente, Abel Pichardo, que fue mi líder desde que yo era maestra. Y digo, lo recuerdo de manera muy particular porque cuando él llega a la universidad donde trabajaba, yo solo daba clases. Llegaba, daba mis clases. Yo tenía actividades fuera. Y de esas veces que tú dices, bueno, soy un maestro que nada más llega, da su clase en su salón, hacía yo actividades efectivamente con los chicos, pero la primera vez que él me llama, me sienta y me dice, he visto esto que has hecho, ¿no? Y dije, ¿a qué hora lo vio, no? Y quiero que hagas esto y esto otro, ¿no? Entonces me empieza a dar como maestra ciertas encomiendas de guiar a otros maestros, de capacitar, de auditorar en ese momento Blackboard, cosas por el estilo, ¿no? Y empieza por alguna razón a tener confianza en mí y es el que primero me dice, o sea, más bien, el que primero me da el empujón
de ya ser una colaboradora, ¿no? Y estoy segura de que todos los pasos que yo di dentro de la institución, Abel era una persona que confió, que vio algo en mí, que no es que yo no lo viera, no alcanzaba yo a percibir que podía yo llegar hasta allá, y él me dio ese empujoncito. Y he tenido esa ventaja, ¿no? En todos mis trabajos he tenido una persona que ha detectado mi potencialidad. Ese ejemplo que les di de esta chiquilla de 23 años, porque era yo además un huesito así flaquita, toda media tímida, que trabajaba en una procuraduría con policías judiciales, peritos, y recuerdo muy bien que quien era procuradora era Patricia y Duarte, y mi líder Mariela. Y ellos algo vieron que dijeron, Ana es la que se va a capacitarse y a formar. Espérate, si habían una cantidad de personas con que sí cumplían los requisitos que venían en el papel, y por alguna razón decidieron, ella es la que va, algo vieron, ¿no? Entonces me pasó ahí, me pasó también en la en el Tabascoy. O sea, todo el tiempo tuve a alguien como líder, como compañero, que vio algo en mí y me impulsó, ¿no? Entonces, si tuviera que nombrarlos, creo que serían muchos, pero ese es el secreto, ¿no? Cuando haces unión con alguien que detecta en ti fortalezas, que te anima a seguir creciendo, que en su mente te visiona en un lugar mucho más arriba y te dice tú puedes, creo que eso no lo puedes pagar de ninguna manera, simplemente lo devuelves trabajando con mucho amor a la institución, porque volvemos a lo mismo, le tienes amor y lealtad a la institución, pero no es la institución, las paredes, son esas personas que marcaron esa diferencia, ¿no? Entonces, con eso me voy a quedar por ahora. A ver, Henry, quiero escuchar a Henry. Bueno, prácticamente la mitad de mi vida y casi toda mi vida profesional ha sido en la Secretaría de Salud. Desde que fui a dar mi servicio social a la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, que para mí fue una enorme satisfacción porque a la mitad de mi servicio social me ofrecieron un contrato. Muy agradecido porque yo no conocía absolutamente a nadie. Y a la mitad de mi contrato me entregaron una plaza sindical, cosa que yo agradezco mucho. Yo no sabía ni qué tenía en las manos. Y agradezco mucho inicialmente a la persona que confió en mí, al doctor Javier Mancilla Ramírez. Actualmente no sé si continúe siendo el director del Instituto Nacional de Perinatología. Él acaba de llegar de Guadalajara al área de investigación, ahora Dirección de Calidad y Enseñanza. En ese entonces era Investigación y Enseñanza. Y recuerdo que sin saber y con muchas ganas, mis ganas, aprendí bastante del doctor Mancilla. Él fue la primera persona que confió, y una persona muy seria. Pocas veces hablamos, pero como bien dicen, ¿no? Un líder se debe comunicar en el momento correcto y decir las palabras correctas. Yo he aprendido muchísimo de gente increíble que me ha enseñado no a conformarme, y eso creo que les agradezco a todos ellos. De todos mis jefes, buenos, malos, regulares, les he aprendido muchísimo. Me gustaría mencionarlos a todos, pero por ejemplo, experiencias como el doctor Manuel Marenco, que era mi director en el Laboratorio Regional de Salud Pública, y que frecuentemente teníamos fricciones por mi manera de ser, y él, muy exigente, le aprendí mucho sus reuniones de los lunes para presentar los planes de la semana, y los viernes para concluir y evaluarse, el intercambio entre compañeros de diferentes áreas. Le aprendí bastante eso al doctor Marenco, pero siempre me decían, en cualquier momento te vas, en cualquier momento te vas, y para mi sorpresa, cuando a él lo llaman a oficina central, así se le llama, un área distinta, solamente se llevó a 3 personas. Invitó a que se sumaran a su nuevo equipo, a su chofer, a la secretaria técnica que tiempo después fue su esposa, y a un servidor. La invitación, ¿no? Al que pronto se iba, y ahí entendí muchísimas cosas en esa lección que me dio el doctor Manuel Marenco, que se trata de entregar tu trabajo bien. Podemos tener diferencias, pero hay que sacarle el valor a eso, y con él siempre las tuve, pero él siempre me mantuvo en su equipo, y ahí estaba yo en su equipo. Y creo que entendí también el tener un equipo integral, ¿no? Donde no todos te tienen que aplaudir. Así es. Y eso lo tenía claro el doctor Marenco, cosa que me llevo cosas también distintas y difíciles para él, cómo afronta circunstancias especiales. El doctor Carlos de la Cruz Alcudia, un maravilloso hombre, increíble profesional,
subsecretario de Servicios de Salud, actualmente jefe jurisdiccional del centro, que no le aprendí al doctor, sobre todo a ser un hombre muy respetuoso. Qué barbaridad me le quedaba viendo cómo trataba a la gente y decía yo, en algún momento seré así. También al doctor Valerio, el doctor Valerio y lo ceremonioso que era, pero también buen amigo, que veías a dos personas y decías, esa es la faceta que debemos de respetar. Ser el directivo y ser el amigo. Y lo veías en él, de pronto tratar a alguien tan ceremoniosamente y de pronto darle un abrazo muy cálido a su amigo. Al doctor Orozco, Manuel Orozco, mi secretario técnico por varios años. Una persona muy honesta. Yo creo que ha sido el jefe más honesto, donde decir la verdad debe de ser un valor que no se juzga. Doctor, ¿qué hace? Jugando solitario, porque aquí lo que trabajan son ellos. Y efectivamente estaba jugando solitario. Entonces de pronto en ese juego de otra vez vas a perder el tiempo, vas a ponerte a leer, pero antes ponte a trabajar. Entrega el trabajo y luego haz lo que quieras. Con una claridad para comunicarse, cosa que yo le agradezco mucho. Y a la actual secretaria de Salud, que a la doctora Silvia Roldán, recuerdo que cuando llega al área y dicen van a entrevistarlos a todos, pero Henry, con la doctora Roldán no creo que dure mis 3 semanas, porque es muy exigente, su nivel de calidad es muy alto. Y me dijeron, si duras 3 semanas, ya la hiciste. Duré 3 años. Y fue una decisión personal salirme de oficina central. Y para mí es una persona, creo que es una de las líderes que más han marcado mi vida. Y siendo mujer, la doctora Roldán tiene una personalidad impresionante. Una capacidad de comunicarse con la gente impresionante. Y le habla de usted a todo mundo. Ella le habla de usted a todo mundo. Pero, y lo he dicho miles de veces, yo quiero ser un jefe como ella. Una persona que logra integrar equipos, habla muy poco de su equipo y con miradas ella ya te dijo qué quiere. Casi como la... No. Sí, ella llega un momento en que tienes que estar en la jugada. Ella no te va a estar explicando las cosas 2 veces. Llega un momento en que tú ves esa mirada y ya entiendes lo que tienes que hacer. Y lo entiendes perfectamente. Y si no lo entendiste, tienes un problema. Porque... o 2. No, sí tienes un serio problema. Pero la verdad que es una persona, yo se lo dije la ocasión que pasé a visitarla para felicitarle, por supuesto. Decirle, oiga, yo la voy a admirar siempre. Y tú la ves en una entrevista y es la misma persona que está hablando en privado. Es la misma persona. Por eso yo diría que es una persona totalmente auténtica. Entonces he aprendido absolutamente de todos. De un jefe que se convirtió en uno de mis mejores amigos, Limber García Zapata, que siendo mi jefe terminamos siendo cuates de salida, tú eres mi jefe, pero vamos a salir, ¿no? Y la verdad cuates que de salida se quedó padre. Y la verdad también, Ana, que es una oportunidad de conocer a alguien con muchas coincidencias, pero también muchas exigencias. Ana, cuando realmente te exiges, cuando menos habla y más callada está, así que ponte a temblar. Abel, que me demostró que en poco contacto, cuando me tenía que apoyar, me apoyó. Yo llegué y le dije a Abel, ya no quiero estar con esta responsabilidad. Y entró alguien con autoridad muy alta y dijo, sí, no debe de estar. Y Abel se paró y dijo, vas a seguir. Voy a hablar con él a solas. Y de pronto me volteó a ver y me dijo, vas a seguir porque yo creo en ti. Y nunca lo voy a olvidar. Yo le agradezco mucho a Abel Pichardo por esa confianza y terminé ese compromiso, Oye, nada más por eso. Precisamente con eso que estás comentando y creo que sería una muy buena manera de cerrar. Hemos aprendido de personas, hemos aprendido de organizaciones como tal, ¿no? La empresa como tal nos enseña, las personas como tal nos enseñan. ¿Con qué se quedan del trabajo en general? ¿Qué experiencia como colaboradores de una organización ustedes pudieran tener a manera de colofón en este viaje, que además pudiera inspirar y servirle a alguien que nos esté escuchando?
¿Por qué me voltean a ver a mí Porque primero? tú sigues. Yo creo que lo dije hace rato, ¿no? El trabajo debe ser una fuente de felicidad y de satisfacción. O sea, y a nosotros tal vez en nuestra generación no nos los enseñaron así desde el inicio, ¿no? A mí me encantaría que las generaciones desde ahorita vieran eso, ¿no? Que desde que están en su secundaria, en su preparatoria, que los preparamos para la vida profesional, no sea esa preparación de susto. Ay, es que cuando trabajes, ay, Ya la exigencia. ay, disfruta ahorita que estudies, porque cuando, o sea, espera, o sea, debe ser un lugar deseado, debes de venirlo programando, planeando desde que estás en la secundaria, en la preparatoria, no como un puesto o una empresa, sino como una experiencia maravillosa. Volvemos a lo mismo, ya hemos coincidido aquí, nuestras mejores amistades tal vez han surgido de esos espacios de trabajo, ¿no? Nuestros líderes o personas que han creído en nosotros y que nos han impulsado, las hemos encontrado en el trabajo. Nuestro propósito, o sea, que los tres coincidimos, nuestro trabajo es una herramienta o un habilitador o lo que queramos decirle para alcanzar aquello que tal vez de manera independiente no podríamos alcanzar, ¿no? Entonces, yo creo que con eso me queda, no es el nombre de la institución, si es grande, si es chica, etcétera, es saber que lo que estás haciendo ahí con la gente con la que haces equipo, la gente que te guía o a la que tú guías, están trabajando por hacer un mundo mejor y te está dando esa satisfacción de que tu vida está siendo útil, que vale la pena. Creo que con eso cerraría yo. Cerraría yo, pero va Henry, no cierra. Sí, fíjate que yo quiero decir que es un comentario para las nuevas generaciones. Creo que todo tiene que partir de la humildad y la claridad, como bien dice Ana, de lo que uno quiere. Yo recuerdo el doctor Rochin, fue jefe de información, de tecnología, hace muchísimos años, tenía 23, 24 años, recién en la Secretaría de Salud. Y recuerdo que una ocasión el doctor Rochin hablaba mucho conmigo, nadie lo toleraba, nadie lo soportaba, el hombre acababa de llegar de Estados Unidos y en esa época el internet era un mito entre algunos y el que tenía una computadora en el escritorio era así, algo así como, pues yo tenía una computadora con un monitor de 17 pulgadas, hazte cuenta que era una pantalla más grande, en esa época era de wow, no inventes. Yo entendía que tenía que aprender mucho de ese hombre que había llegado a Estados Unidos. Y no me daba cuenta cómo lo trataba, pero procuraba aprenderle. Y una ocasión me dijo algo que no supe si ofenderme o agradecerle. Pero me dijo tal cual, voy a tratar de contextualizar así tal cual. Me dijo, Henry, tú me caes bien. Porque aunque eres un pendejo, aunque eres bien bruto, quieres salir adelante. Sí, yo tampoco hubiera sabido. Yo también. Yo me quedé sin decirle, oye, me ofendo. Le agradezco, me quedé callado, sonreí y me dijo, pero sigue echándole ganas, así como lo estás haciendo. Ya no supe cómo reaccionar, pero fue una gran lección en mi vida y me ha servido bastante. Entender que a veces mi verdad, eso que no entiendo, quizás esa es una limitación que me bloquea. Entendí también que el trabajo debe estar al 100%. Ninguno de los jefes que he mencionado va a decir que yo me escapaba, que yo no llegué, que yo faltaba o que no entregaba y no cumplía. Por eso tardé 3 años con la actual secretaria de salud y me fui por compromisos con mi doctorado y con cosas que quería hacer. Entonces mi mensaje real es decirles, oigan, es padre llenarse de orgullo y dignidad, pero antes de eso hay que llenarnos de disciplina y de trabajo. Esa es la clave. El trabajo es el que te va a dar la oportunidad de que te sigan llamando, como lo hizo el doctor Marenco en su momento. Y el primer sorprendido fui yo. ¿Por qué me invita a mí si yo siempre estoy en el... ¿Por qué? Lo entendí con el tiempo. Así que mucha humildad, mucha dedicación y hay que entregar las cosas. Y lo que hay una doctora Sonia Castro, la doctora que adoro, que fue mi jefa y de ella, qué bueno que me acordé. Rescato una palabra que me decía siempre y que quedó así. Henry, nunca me entregues lo que te pido. Entrégame más, no me entregues lo que te pido. Por favor. Y yo así, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, doctora? No me entregues lo que te pido, entrégame lo que necesito. Desde tu visión y desde lo que tú sabes. Y yo me quedé casado con eso. No entregues lo que te piden, entreguen más, entrega lo que necesitan. Es muy padre. Gracias. Eso es muy, muy padre. Porque yo creo que acá
si estamos juntos acá es porque coincidimos en un trabajo. Y esto nos llevó a tener una relación de amistad más estrecha, más cercana, independientemente de que en algún momento Ana fue nuestra líder en la organización. Y pensando en lo que tú nos dices ahorita, Henry, lo que nos comentas, yo me quedaría con cómo la empresa, el trabajo donde tú estás, te tiene que aportar a ti. Te tiene que aportar, tiene que ser un lugar que te aporte, que te llene, que te nutra, que te dé experiencia. Pero también tú, desde tu posición como colaborador, como colaboradora, tienes que aportarle al puesto, a la empresa. Más allá de lo que, de preguntarte qué puede hacer la empresa por mí, ¿no? O sea, hoy pregúntate qué puedes hacer por la empresa, qué puedo hacer yo para que este proceso sea mejor, para que este método que estamos haciendo pueda mejorarse, pueda eficientarse. Y creo que ahí reside mucho del éxito de las personas que hoy están en puestos gerenciales, en puestos directivos, porque están viendo un poquito más allá, no solamente lo que yo puedo tomar de la organización, que eso es muy válido y para eso está uno ahí, pero también pensar en qué puedo aportar yo, qué es lo que estamos aportando, y en la medida en que todos podamos aportar un poco más, atrevernos a hacer un poco más. Yo no te digo que seas esclavo de tu empresa, no te pido que estés subyugado a todo eso, pero sí que seas una persona que aportes, que emprendas dentro de la organización, porque el emprendimiento tiene que ver con cosas, con hacer cosas que están fuera del script, fuera de lo que, claro, de lo que se espera. ¿Quieres comentar algo? Dije. O sea, es que estoy escuchándote y todo me hace mucho sentido y hablaba también de esos paradigmas, ¿no? Tú dices, hay que romper los paradigmas con respecto al trabajo, ¿no? El trabajo no es un lugar nada más al que vas a satisfacer una necesidad económica, o sea, vas a cumplir algo que también es valioso para ti. Entonces, creo que eso está, no sé si está muy carente el mundo de eso, o no sé si es que ya lo estamos viendo y estamos caminando hacia allá, pero eso se trata, saber que tú tienes una meta, algo que lograr, y que tu organización, tus compañeros, tus líderes son tus aliados para lograr ese cambio, ese impacto, ¿no? Entonces, no te quería interrumpir, simplemente me quedé así como aquello de qué bonito es cuando te das cuenta que un trabajo no es una carga. O sea, que al contrario es una bendición, es una oportunidad de transformar tu vida, transformar la vida de otros. Y entonces ahí ya dejas de pensar las horas. O sea, oigo mucho, ay, es que no te esclavices, que tú lo decías. Uh-huh. Sí es cierto, pero cuando hay un trabajo que te satisface, tú eres el que das, el que entregas, y no se va a medir en minutos, en horas. O sea, simplemente se mide en que hay una satisfacción tuya, de la empresa en general, obviamente un beneficio para la empresa, pero al final todas las empresas tienen un destino final, un cliente, una persona, un grupo al que sirven, una causa, y eso es lo que te debe de dar sentido al trabajo, no las horas, el si están abusando de ti, no, espérate. O sea, creo que debe de haber una forma distinta de medir el compromiso dentro del trabajo, y creo que este tema nos puede dar para que en algún momento vayamos hacia allá, ¿no? No, yo creo que podría ser un buen derrotero a esto, ¿no? Ahorita fue un poquito más anecdótico, pero esta parte de analizar también eso de no solamente hacer lo que me piden, sino hacer lo que se necesita, hacer un poquito más, dar un poquito más el extra. Esto creo que es el camino al éxito en todo lo que nosotros podamos hacer, en la familia, en el trabajo, en la empresa. Pero bueno, ya ese será otro viaje, ese será otro camino que emprendamos. Por hoy creo que ha sido provechoso, bueno este viaje, y me alegra poder compartir que a través de un trabajo el cuarto pasajero se hizo una realidad, porque si algo bueno particularmente me ha dejado un trabajo, es poder conocer gente como tú, Henry, es poder conocer gente como tú, Ana. Yo creo que eso ha sido de lo mejor que me ha pasado en un trabajo. Gracias. Que tengan un excelente día, les deseamos lo mejor. Ya saben, comenten, compartan nuestro podcast, suscríbanse al canal, porque hay muchísimas cosas que queremos compartir con ustedes, que son nuestro cuarto pasajero. Yo nada más quiero agregar, recuerden, 8 de la mañana el próximo jueves, y ya a mí me toca conducir, ¿no? Sí. Bueno, de una vez. Ya nos vas a aventar el tema. El tema está. Ya hablamos de los trabajos, ahora vamos a hablar de los tipos de jefes. ¿Con qué tipo de jefe nos identificamos? Y vamos a hablar también de estas anécdotas, porque creo que enriquecen más cualquier teoría que podamos traer. Yo les voy a platicar del peor jefe que yo he tenido.
he sido yo mismo, que he sido una calamidad. No, en serio se los digo, se los voy a platicar el próximo Eso, jueves. va a estar No interesante. se pueden perder ese viaje, ¿eh? No se pueden perder ese viaje. El próximo jueves, 8 de la mañana. Entre tanto, en toda la semana, échense un clavado a todo nuestro material que tenemos ya ahí listo en nuestras redes sociales. Suscríbanse, compartan, coméntenos, díganos cuál ha sido su peor o su mejor experiencia en algún trabajo. Y vamos a estar muy deseosos, satisfechos y alegres de leer sus comentarios. Gracias. Que tengan una excelente semana. Nos vemos Bye, bye. la próxima semana. Hasta luego. Chao. Chao.